Atención. ¿Argentina nuevamente en peligro? El problema que enfrentamos es muy simple de entender. Y no solo eso, fue el culpable de muchas de nuestras crisis pasadas. Desde hace 3 años que nuestro gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, es decir, su presupuesto anual cierra con pérdidas. Esa diferencia negativa se está pagando con fuentes que pronto, muy pronto se van a agotar. Preste atención a los números que le voy a mostrar. Números que se basan en las estadísticas oficiales, datos concretos y reales que informa el mismo gobierno argentino. En base al presupuesto nacional que aprobó el Congreso, el Estado perdió en 2011 más de 43.000 millones de pesos argentinos anuales. Y esto no es lo peor. 2011 no es el primer año de déficit fiscal. En 2009 y 2010 el gobierno también perdió dinero. Espere un minuto, dirá. ¿Cómo llegamos a estas cifras si siempre leo en los medios que Argentina logra ingresos mayores a sus gastos y que tiene superávit fiscal? Sí, eso es lo que informa el gobierno y los medios, y eso es lo que los políticos quieren que creamos. Pero esos números se logran implementando lo que termina llamándose contabilidad creativa. Contabilizar como ingresos el dinero que sale de las reservas del país. Es decir, se está contando como ingresos corrientes el dinero que se usa de las reservas del Banco Central y también el dinero que sale de las reservas que tiene el Estado para el pago de futuras jubilaciones. Es absolutamente increíble que se dé esta situación. Para que quede bien claro este punto, vea el siguiente cuadro. Como le comentaba, en 2009 empezó el déficit y ese mismo año empezaron a aparecer como ingresos corrientes los ingresos que venían de nuestros ahorros. Pero en 2011 la situación se profundizó. El gasto del gobierno está totalmente desbocado, crece a un ritmo alarmante. El déficit fiscal es una bola de nieve que no se puede detener. Se preguntará, ¿qué está haciendo el gobierno para controlar esta situación cada vez más grave? ¿Están bajando gastos? ¿Incrementando ingresos? ¿Pidiendo deuda? Nada de eso. Los gastos están creciendo a un ritmo del 40% anual, mientras que los ingresos están creciendo a una tasa del 30% anual. El déficit crece sin pausa. ¿Deuda? Imposible. Desde que dejamos de pagar en 2002, nadie nos cree. Nadie nos presta un solo centavo. Tendremos que arreglárnosla solos. La cuestión es que, si sigue aumentando el déficit en la misma tendencia que lo viene haciendo, ¿cómo va a pagar el gobierno estas crecientes pérdidas anuales? Los subsidios a energía y transporte aumentaron 100% en 2011. Pasaron de 13% a 20% del presupuesto nacional. Si sigue esta tendencia, en poco tiempo explicarán casi 50% del presupuesto nacional. Dados los primeros pasos que anunció el gobierno para eliminarlos, parece que se dio cuenta de que este esquema no es sostenible. Y me estoy olvidando del resto de los gastos del Estado que no paran de crecer en lujos, como el fútbol para todos, la estatización de empresas quebradas como Aerolíneas Argentinas y mucho más. Estamos atrapados. Nuestra gran ventaja está próxima a desaparecer. Verá. Una de las grandes ventajas que tenía nuestra economía eran los llamados superávit gemelos. Esto implicaba dos cosas. Por un lado, el superávit fiscal, que no es ni más ni menos que un Estado tenga ingresos mayores a sus gastos. Y por otro lado, superávit de cuenta corriente, que es consecuencia del abultado superávit comercial, lo que implica que el país exporta más de lo que importa. Así recauda más dólares de los que entrega y se beneficia con una constante entrada de divisas a la economía. Ambos superávit blindaban la economía ante cualquier problema. Si hasta nos pudimos dar el lujo de no tomar deuda adicional desde la época del default de 2002 y pudimos pagarle lo que le debíamos al Fondo Monetario Internacional en 2006 y pasar la crisis global de 2008 razonablemente bien. Todo esto gracias a los superávit gemelos que tuvimos por muchos años. Los aprovechamos y con creces. Pero esta situación se está acabando. Esta gran ventaja está desapareciendo. El superávit fiscal se esfumó hace 3 años y es cada vez más grande, como le mostré hace un rato. El gobierno, a pesar de esto, siguió tranquilo, ya que habrá pensado, no solo tengo todavía el superávit comercial, sino también tengo las reservas del Banco Central, los ahorros nos protegen. Las cosas no son así. Por un lado, el superávit comercial está decreciendo a un ritmo veloz. Dele una mirada al siguiente gráfico. La caída del superávit comercial es brusca, y todo esto ocurre en las puertas de un deterioro del clima internacional. ¿Se imagina los números si el mundo consolida sus problemas económicos, si sube la tasa de interés global, si el precio de la soja sigue bajando o Brasil devalúa aún más su moneda? Podemos entender al superávit comercial como un canal bastante directo para incrementar los ahorros del país. Mientras hubo superávit comercial, nuestros ahorros crecían. Ahora que este superávit está terminando, nuestros ahorros están estancados. O caen.
En 2011 perdimos 6.000 millones de dólares de reservas internacionales. El Banco Central desacumuló reservas hasta poco más de 46.000 millones de dólares, un nivel que no registraba desde 2009. Por lo tanto, a partir de este momento el Estado va a tener que financiar sus excesos con los abonos que pudo acumular hasta hoy. Estos no solo no crecen, sino que disminuyen de forma vertiginosa. La cuenta regresiva ya comenzó. Recuerde que la crisis de 2008 fue realmente profunda. Por un lado, varios de los grandes bancos americanos quebraron. Se llegó a afirmar que era el fin del capitalismo. Pero al mismo tiempo, en Argentina estalló la crisis del campo y se dio la confiscación y estatización de las AFJPs. Factores externos e internos confluyeron para crear un escenario por demás complicado. Argentina pudo pasar con éxito esta situación porque la economía todavía era robusta y fuerte. Teníamos superávit gemelos y nuestras reservas crecían. Gracias a eso pudimos solventar la terrible salida de capitales que experimentó el país ese año. En 2008 salieron del país 23.000 millones de dólares. Personas y empresas asustadas por la marcha de la economía argentina cambiaron sus pesos a dólares y decidieron resguardar su dinero en la incertidumbre económica. Y esto en un solo año. En un solo año salió un monto equivalente a la mitad de nuestras reservas en el Banco Central. ¿Se imagina lo que puede pasar si tenemos que enfrentar una situación similar hoy? Pensará, esto no nos puede pasar nuevamente. Pero esto es exactamente lo que pasa cuando un gobierno gasta más de lo que recauda y se queda sin fuentes adicionales para financiarse. Hoy, nuevamente, Argentina comienza a mostrar muchos de los síntomas que vimos en 1989 y en el 2001. Parece mentira, ciencia ficción, pero los hechos hablan por sí solos. Como afirmó la prestigiosa economista Carmen Reinhardt, reconocida por sus pares como una de las más influyentes de Estados Unidos, no hay evidencia de que la Argentina haya aprendido algo de su crisis de 2001, y la historia se repite. La inflación está nuevamente fuera de control. El gasto del Estado está fuera de control. Y las reservas del Banco Central están nuevamente en jaque, como declaró el expresidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, en su visita al país en junio pasado. El gobierno no debe esconder la inflación porque luego quedará obligado a hacer un ajuste cruel. Esto es insostenible. Un país no tiene nada que ganar de una inflación alta, porque es un factor de desorden macroeconómico y además lo pagan los más pobres como un impuesto. Lo vivimos todos los días cuando compramos comida en un supermercado o consumimos cualquier producto o servicio. Los precios suben a un ritmo mayor del 25% anual. Es gracioso como el INDEC miente con sus mediciones. La tasa de inflación oficial en 2010 fue del 10,9%. Las mediciones privadas ubican a la verdadera inflación en el orden del 25% al 30%. Y lo triste es que, aún teniendo en cuenta el número que surge de la manipulación oficial del INDEC, Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Venezuela, Argentina, Mozambique, Angola, Vietnam, Pakistán, Nigeria y Egipto son los líderes en inflación mundial. El periodista de The Wall Street Journal, Tao Sterner, denuncia con mucha ironía la manera como el gobierno argentino se niega a tratar el tema. En cualquier otro país, una tasa de inflación del 10% arrancaría mucha inquietud y causaría pánico entre los políticos sobre la manera de frenar el crecimiento de los precios. Además, los funcionarios del gobierno en estos países utilizarían la palabra inflación para describir lo que está pasando con los precios. Pero la Argentina nunca ha sido cualquier otro país, y su idiosincrasia es tan infrecuente que no deja de sorprender. En Chile, la inflación en 2011 fue del 3,9%, en Brasil 6,6% y en Uruguay de 7%. La presidenta de Brasil fijó entre sus prioridades reducir el crecimiento de los precios y en la misma línea trabajan las autoridades del Uruguay. Una de las únicas iniciativas del gobierno para solucionar este problema se focalizó en multar a las consultoras privadas que anunciaban los aumentos de precios verdaderos, ocupados en ocultar lo imposible. Hoy, el Congreso es el único que puede anunciar los estudios de los privados que revelan la inflación real. Otra medida gubernamental consistió en prohibir los aumentos de precios a las empresas si antes no se informa de la novedad a la Secretaría de Comercio de Moreno. Es decir, volvemos a los famosos y fracasados controles de precios de la década del 80. Nada de esto da resultado, por supuesto. La inflación no para de crecer y acumula un alza superior a 170% durante los últimos 5 años. Veamos el siguiente gráfico. La consecuencia final de esta última inflación, la segunda más alta del mundo después de Venezuela,
es muy clara para todos los argentinos. Una crisis total que destruirá la economía nuevamente. Y la gente ya está reaccionando en consecuencia. La fuga de dólares que se está dando hoy en la Argentina es frenética. Se estima que la salida de divisas se acercó a los 24.800 millones de dólares en 2011, por encima del récord de 2008. Como le comentaba hace un rato, en 2008 vivimos una fuga de dólares similar como consecuencia del estallido de la crisis internacional, la disputa entre el gobierno y el campo y la estatización de las AFJP. Ese año se fueron 23.000 millones de dólares. En 2011 se superó esa cifra convirtiéndose en el año récord de fuga de dólares de la Argentina. Veamos el siguiente gráfico para tener más claridad. La novedad de este nuevo proceso de fuga de capitales es que está mayoritariamente en manos de personas, de individuos como usted o yo. En 2007 y 2008, 2/3 de los fondos dolarizados eran de operadores mayoristas. En 2009 y 2010, las cifras se repartieron por mitades. En cambio ahora, el 80% de las compras de dólares son de minoristas, de personas. Los argentinos ya están reaccionando ante esta preocupante realidad que le muestro. Y lo más preocupante es cómo va a quedar nuestra economía si a la situación actual se le suman problemas externos. Algo similar a lo que pasó en 2008 puede acelerar esta situación aún más, y esta vez el gobierno no va a tener herramientas para defenderse. Lo mismo pasó en un país europeo que enfrentó una crisis muy similar en los 90. Yugoslavia. Y también acaba de suceder en Islandia y Grecia, pero en una escala menos dramática. La única razón por la que la situación en Grecia e Islandia no empeoró es debido al gigantesco rescate extranjero, al rescate de la Unión Europea. Es más, durante los últimos 100 años, este tipo de crisis económicas ha asomado su horrible cabeza en Alemania, Rusia, Austria, Polonia, Brasil, Chile, Ucrania, Japón y China. Y ahora, nuevamente en la Argentina. Como afirma Franco Bernabé, presidente ejecutivo de Telecom Italia, la mayor empresa de telefonía de Italia y quinta de Europa, la inflación es un riesgo importante para la Argentina y el gobierno debería hacer de todo para impedir que se vuelva a la situación que provocó los problemas argentinos del pasado. Esta inflación, que no puede ser controlada, está siendo provocada por el Banco Central, que necesita imprimir dinero a un ritmo vertiginoso para financiar los gastos crecientes del Estado. Durante el último año, la emisión de nuevo dinero creció un 36%. De esta forma, el dinero en poder del público pasó de 99.528 millones de pesos argentinos a 135.351 millones a noviembre de 2011. Una emisión de casi 36.000 millones de pesos argentinos en 12 meses. Entre tanto, los subsidios que mantienen los precios artificialmente bajos son otra de las muestras de que la crisis ya está con nosotros. El tema también es muy simple de entender. Desde hace 10 años, cuando salimos de la convertibilidad, que las tarifas han sido congeladas al consumidor individual. Para que se dé una idea, la tarifa industrial de gas en la Argentina es un 73% inferior al promedio de lo que se paga en Brasil, mientras que la tarifa básica residencial equivale al 5% de lo que se paga en Chile. La mala noticia es que esta situación no se puede mantener para siempre y cuando estalle va a implicar un aumento de más de 300% en esos valores. Mientras, el responsable de mantener estos precios artificialmente bajos es el Estado, que debe pagar subsidios altísimos a todas estas empresas para que puedan mantener los precios. Un ejemplo. Hoy el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires cuesta $1.20 pesos. Si no fuera por los subsidios del gobierno, tendría que costar $3.75 pesos. Para llegar a esto, tendría que aumentar un 220%. El gobierno gasta 23.267 pesos mensuales por colectivo para mantener este sistema. Como existen 10.000 colectivos en la capital, el Estado invierte 233 millones por mes en mantener los subsidios al transporte de colectivos. Y no estoy contando todo lo que se gasta en el subsidio al gasoil que usan esos colectivos. Pagan $1 por litro cuando nosotros pagamos más de 4. O los subsidios a otros medios de transporte, como el tren. Todos estos subsidios son una gran bola de nieve. Fíjese en estas cifras. En 2011 se gastó un estimado de 76.000 millones de pesos argentinos en subsidios, que representan el 3,9% del Producto Bruto Interno argentino. En el año 2006 estos subsidios solo representaban el 1% del PBI, un alocado e imparable crecimiento. El otro gran síntoma de la crisis que vemos en nuestra economía hoy son las nuevas trabas a las importaciones que lanzó el gobierno. Esto está trayendo desabastecimiento de muchos productos, pero es el costo que el gobierno está dispuesto a correr para tratar de detener el deterioro de los números de la balanza comercial, que muestran que cada vez exportamos menos e importamos más. Como afirma la revista Fortuna, por las trabas a la importación faltará ropa, juguetes y electrónicos. Como con los autos de lujo, el gobierno le pide a las marcas que por cada dólar que sale entre otro.
es para cuidar el superávit que sigue cayendo por la energía. El Ministerio de Industria impone estas medidas desesperadas, pero lo que el gobierno no entiende es que con estas medidas no se puede contener la tendencia de fondo. El dólar en la Argentina hoy está en niveles parecidos a los de la convertibilidad. Este dólar, de casi 1-1 en términos reales, provoca que nuestras exportaciones hoy sean caras y en cambio los incentivos para importar sean muy grandes. Esta nueva situación provocada por la inflación y el déficit es la verdadera responsable que el gobierno no quiere mirar. La única razón por la que esta situación evidente y que vivimos todos los días no explotó es gracias a los ahorros que acumulamos en el pasado y que nos están salvando hoy. Podemos seguir financiando este festival de gastos y subsidios mientras podamos seguir consumiendo ahorros, pero estos ya se están consumiendo mucho más rápido de lo que pensamos. Por ello, no debe esperar un minuto más. Tiene que actuar ahora mismo para proteger su patrimonio e inclusive intentar ganar dinero en los próximos años. Dentro de unos pocos minutos le voy a mostrar exactamente cómo estoy protegiendo mi propio dinero y qué es lo que le recomiendo que puede hacer con el suyo. Pero antes, déjeme explicarle un poco mejor aún qué es lo que está pasando en este momento en la economía argentina. El mundo en contra de la Argentina. Verá, una de las mayores explicaciones del crecimiento de la Argentina hasta el 2008 está focalizada en el excelente contexto internacional que nos tocó vivir. Por un lado, Brasil nos dio una gran ayuda con su tipo de cambio cada vez más barato. En 2003, por cada dólar había que entregar 3 reales. Hoy solo 1,85 reales. Esto provocó que nuestros productos fueran baratos en reales, por lo que pudimos aumentar fuertemente nuestras exportaciones a Brasil. Por otro lado, el gran aumento de la cotización internacional de la soja hizo que por el efecto precio también subieran de forma muy importante las exportaciones relacionadas a esta. Y, por último, las bajas tasas de interés que se dieron en Estados Unidos durante los últimos años ayudaron, y mucho. Esto logró que los capitales no se quisieran ir aún más del país y, por otro lado, y más importante, ayudó a que los precios de los commodities, entre ellos la soja, se mantuvieran altos. Todo este gran combo de ayuda internacional permitió que luego de la devaluación y salida de la convertibilidad en 2002, nuestro tipo de cambio fuera alto. De esta forma tuvimos un dólar caro, que eso estimulaba las exportaciones y frenaba las importaciones. Gracias a esto, el saldo del balance comercial argentino fue muy positivo por muchos años. Esto permitió la entrada de dólares y de esta forma pudimos solventar la fuga de capitales sin problemas. Pero lo que los políticos no quieren mirar es que hoy el dólar está casi igual que en el 1-1. A pesar de que el dólar cotiza hoy a más de 4 pesos por unidad, si contamos los efectos de la inflación en pesos con un tipo de cambio que casi no se movió, llegamos a esta sorprendente conclusión. Esto, por supuesto, está destruyendo nuestras exportaciones y provocando que el ingreso de dólares que supo haber en nuestra economía desaparezca. Como todos sabemos, durante los últimos 5 años la inflación promedio en la Argentina estuvo en torno al 22% anual. Esto quiere decir que en 5 años los precios subieron 170%. Por otro lado, la devaluación del tipo de cambio fue en promedio de tan solo un 8% anual. El 2 de enero de 2007, según datos del Banco Central de la República Argentina, el dólar estaba en 3,09 pesos argentinos. 5 años más tarde, la cotización es de 4,31 pesos. Estamos hablando de una suba de 39,5% en el tipo de cambio. Hagamos los números. Si los precios subieron un 170% en la Argentina, para que nuestros productos sigan siendo igual de atractivos para el mundo, nuestro tipo de cambio tendría que haber subido un 170% también, pero el tipo de cambio solo subió un 39,5% en 5 años. Y esto nos lleva a la conclusión que durante los últimos 5 años hubo una inflación de 130,5% en dólares. Es decir, nuestros productos están 130,5% más caros para vender al exterior. ¿A usted le parece que podemos exportar con estos números? Por supuesto que no. Y esa es la causa por la que el crecimiento de nuestras exportaciones se detuvo y las importaciones están creciendo tan fuerte. A medida que la inflación siga profundizándose y el tipo de cambio siga estable, la bomba de tiempo será mayor. Tendremos que devaluar mucho más para que nuestras exportaciones vuelvan a ser atractivas y una devaluación fuerte desatará el caos, no tenga duda. Lo invito a ver el siguiente gráfico para que la situación sea más clara aún. En concreto, como se desprende del gráfico anterior, podemos ver que el dólar se encuentra solamente un 10% por encima de los valores de la convertibilidad cuando se lo corrige por inflación. En un prestigioso matutino argentino salió como nota de tapa la vuelta del DM2 en Madrid y Miami, indicando cuán barato está el dólar en nuestro país. Como dice el viejo adagio de los bancos centrales, ¿cómo saber cuándo una moneda va a tener una fuerte devaluación? La respuesta es simple. Cuando el presidente del Banco Central o la cabeza económica del país tiene que salir en la televisión para negar cualquier movimiento en la moneda. Y adivine quién salió a hablar del dólar. Sí, adivinó.
Nuestra presidente dijo en julio pasado, hay que convencer a los argentinos para que apuesten al país y no al dólar. Luego, el exministro de Economía y actual vicepresidente Amado Boudou señaló que no se esperan fluctuaciones bruscas para el dólar en la Argentina. ¿Será una señal de algo? Y es lógico que esto pase. Lo último que quiere un gobernante cuando no le queda otra alternativa que devaluar es darle una advertencia o pista a la gente. Entonces, ellos tienen que negar y negar. Una vez que ya se devalúa es muy tarde para que los inversores o los ciudadanos actúen. Varios economistas de renombre internacional ya están notando esta realidad. Por ejemplo, el economista turco-estadounidense Nouriel Roubini es muy duro sobre el futuro de la economía argentina. Roubini es conocido como el doctor Catástrofe por haber predicho la crisis argentina del 2001, la de Estados Unidos en el 2008 y la actual crisis griega. Fue cuestionado duramente después de cada anuncio, pero el tiempo le terminó dando la razón. Por supuesto que ni el gobierno ni los medios están interesados en las opiniones de este tipo de economistas con prestigio mundial. Roubini, en una visita a la Universidad Di Tella en Buenos Aires, afirmó sobre la economía argentina: la marcada apreciación del peso afectará la competitividad y las exportaciones. Mientras tanto, solo por cierto tiempo el país gozará de un crecimiento artificial. Luego el doctor Catástrofe afirmó que observaba con preocupación la economía argentina actual: excesiva inflación, tasas de interés negativas e incertidumbre jurídica. Por encima de eso, el economista nota una peligrosa sobrevaluación que le hace evocar la convertibilidad. Nos aconseja que si hemos perdido la memoria, nos miremos en el espejo de Grecia. Y finaliza diciendo: el modelo de la Argentina no es sustentable. Y todo se puede complicar mucho por el boom de la soja. No será para siempre. Los impresionantes aumentos en los precios de la soja y otros alimentos que exportamos fueron algunos grandes protagonistas que nos permitieron crecer durante los últimos años. Pero la crisis internacional está amenazando este escenario y esto puede ser fulminante para la Argentina también. Como afirma José Juan Ruiz, economista jefe del Banco Santander para América Latina, el ciclo alcista de las materias primas que tantos beneficios trajo a la economía argentina en los últimos años comenzó a encontrar sus límites. Ruiz, que sigue con particular celo estas cotizaciones por el impacto que pudieran tener en las economías donde el grupo tiene presencia, cree que los precios en general enfrentarán un recorrido bajista al cabo de los próximos 2 años, motivado tanto por cuestiones financieras, progresivos aunque leves endurecimientos monetarios, como por un mayor equilibrio entre oferta y demanda. Hay que entender que los altos precios que hemos visto en los últimos tiempos estimularon la producción en un contexto en el que la demanda disminuye su crecimiento, lo que hace que vayamos hacia un nuevo equilibrio, vaticinó. Respecto al impacto de las tasas de interés mundiales sobre los países como Argentina, fue preocupante. Habrá que ver cómo juega en su memoria un dato histórico. En 4 de las últimas 5 ocasiones que el mundo comenzó a subir las tasas, América Latina sufrió una crisis, recordó. Aunque la Reserva Federal ya anunció que Estados Unidos mantendría sus tasas de interés mínimas hasta mediados de 2013, son varias las economías emergentes grandes que están iniciando aumentos en sus referenciales para contener sus propios procesos inflacionarios. Parece mentira que nadie en nuestro gobierno tome en serio todas estas amenazas que tenemos que enfrentar. Amenazas reales que todos los expertos ven, pero ante las cuales muchos eligen mirar para el otro lado. Mientras nuestro tipo de cambio está en niveles de la convertibilidad y el mundo se transforma en una amenaza para la Argentina, en nuestro país, los inversores más inteligentes hacen algo. Los inversores más sofisticados de la Argentina ya se están moviendo. Ellos vivieron esta situación muchas veces. Y si son ricos, es porque supieron aprovechar estas situaciones muchas veces. Ya están actuando ante la preocupante realidad de la economía argentina. Ya están moviendo su patrimonio e inversiones a lugares más seguros y con mayor potencial. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, Eduardo Costantini, uno de los mayores inversores inmobiliarios de la Argentina. A través de su holding Consultatio, cerró un acuerdo de compra de un importante terreno en la localidad de Key Biscayne en Miami, donde planea construir un complejo residencial e invertir $278 millones. De esta forma, Costantini se adelanta a la crisis y comienza su salida de fondos de la Argentina. Pero esta no es la primera inversión que Consultatio hace fuera del país. 2 años atrás también comenzó a apostar a Uruguay. La empresa está impulsando la construcción de Las Garzas Blancas, un country exclusivo de 450 viviendas en un terreno de 240 hectáreas, con un costo de inversión estimado de $60 millones, según publicó la revista Noticias. Costantini no está solo en su interés por Uruguay. Alan Faena, el dueño del hotel más lujoso de Puerto Madero, en cambio, avanza con su intención de instalar en Punta del Este una iniciativa similar al Art District, emplazado en la ciudad de Buenos Aires. Pero el inversor argentino más agresivo es sin duda Eduardo Elstein. Él también está invirtiendo los fondos de su empresa en forma agresiva en el mercado de propiedades de Estados Unidos. En 2009 realizó su primer compra de la cadena de hoteles Hersha Hospitality Trust, una sociedad que administra 73 hoteles bajo franquicias de cadenas de lujo, invirtiendo sus primeros $14 millones.
Pero esta fue la primera, no la única, ya que luego de esta jugada ha comprado varios edificios de departamentos y oficinas en Nueva York que superaron inversiones por 150 millones de dólares. En otras palabras, 3 de los más grandes inversores argentinos comenzaron a invertir fuertemente en el exterior hace 2 años. ¿Le parece que esto es casualidad? No, sin duda no es casualidad. Las mayores empresas e inversores del país saben que enfrentamos muy serios problemas, entonces están protegiendo sus activos invirtiendo en otros países. Como le mostré en este reporte, no es difícil luego de un poco de análisis conocer el peligro que la economía argentina presenta. Los riesgos son cada vez más altos para nuestra economía y los grandes inversores reaccionan en consecuencia. La buena noticia es que sin importar lo que pase, le voy a mostrar varias maneras para que pueda proteger sus ahorros. No solo eso, le voy a mostrar inversiones que hasta le pueden hacer ganar mucho dinero cuando la crisis se dé. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo. Con una inflación mayor al 25% anual, solo somos superados por Venezuela. Nunca en la historia económica del mundo un país pudo soportar muchos años esta tasa de inflación sin caer en la crisis. Los precios de los servicios públicos están artificialmente bajos y se van a disparar. Desde hace 10 años que los precios de la electricidad, transporte y gas, por ejemplo, no se tocan. Están artificialmente bajos, mantenidos por subsidios del Estado. El Estado duplicó durante el último año los subsidios que tiene que pagar para mantener esta situación. Cuando esta olla se destape, los precios deberán subir por lo menos un 200%. El déficit fiscal del Estado crece vertiginosamente. Hace 3 años que el Estado pierde plata y financia esa pérdida con aportes de los ahorros del país. En 2011 el déficit superó los 43.000 millones de pesos argentinos. Los gastos crecen a un ritmo del 40% anual, mientras que los ingresos son menores al 30% anual. Dentro de poco los ahorros no alcanzarán para pagar este despilfarro. El dólar está casi igual que en la convertibilidad. Como consecuencia de la inflación alta y del tipo de cambio estable, el tipo de cambio real está casi igual que en la época de la convertibilidad. Esto está destruyendo nuestro comercio exterior y provocando el fin de nuestra economía. Al gobierno no le queda otra que devaluar, tarde o temprano. El superávit comercial está desapareciendo mientras se fugan cerca de 25.000 millones de dólares. El tipo de cambio casi igual al 1 a 1, sumado a la situación del mundo que ya no es tan favorable a la Argentina, están destruyendo nuestro comercio internacional. Están entrando mucho menos dólares a la Argentina y se hace cada vez más difícil solventar la fuga de capitales que se está dando. En 2011 se fueron 24.800 millones de dólares y superamos el récord registrado en 2008. ¿Cómo vamos a solventar esta salida? Nadie lo sabe. El Banco Central está inundado de deuda incobrable del gobierno. Muchos piensan que el déficit fiscal y la salida de dólares la vamos a pagar con los fondos del Banco Central. Pero este Banco Central está cerca de tener patrimonio neto negativo si sacamos lo que debe el gobierno. Esta deuda pasó de 30.000 millones un año y medio atrás a más de 100.000 millones de pesos en la actualidad. Si hay una crisis de confianza, la supuesta seguridad de nuestro Banco Central puede tambalear.